Su gracia y nada más. Sintoniza solo en Cristo Jesús. Pudo encontrar. Solo en Cristo Jesús. Buenos días, amigos, buenos días, que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde en esta hora de la mañana. Ya estamos acá para llevarles un poco de su programa Solo en Cristo Jesús. Gracias, amigos, gracias, hermanos, por estar con nosotros. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Les saludamos Giovanni Moncada en la parte técnica y quien habla Douglas Gaitán. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por la vida que nos da y la oportunidad de llegar hasta donde usted se encuentra. Este programa es patrocinado por Tienda de Zapatos El Chele, que ahora no solo les ofrece zapatos, sino también ropa de vestir para adultos y niños. En Tienda de Zapatos El Chele usted puede salir con la mudada completa. Le esperamos de la Soda El Tico, media cuadra hacia el norte en la esquina, y en Matagalpa frente a la Renta. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias a los amigos que están descansando y en sus casitas, están de vacaciones, a los alumnos, a los maestros. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde a esta hora. También saludamos a todos los que nos van escuchando en su unidad de transporte colectivo, en su unidad de taxi, en su vehículo particular, y a los amigos que trabajan, pues, como mi amigo Juan de la alcaldía municipal, que trabaja pues conduciendo el camión de aseo de la ciudad de Jinotega. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias. Ya está con nosotros mi hermanita Frandy Gámez. Qué bueno saber de vos, Frandy. Saludos para vos, para Magda, para Arnoldo y para toda la familia allí en Los Ángeles. Que Dios me le bendiga. Mi hermanita Silvia Flores, allí bajando la cuesta de Guale. Que Dios me le bendiga, mi hermanita Silvia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su reporte. Nosotros llegamos hasta hoy, entonces, si Dios lo permite. Hoy llegamos en programa hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Hoy empezamos un nuevo mes, 1 de abril. Hoy es 1 de abril del año 2026. Se fue marzo y entramos en abril. Bueno, mis hermanos, vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar el tiempo entonces y nos vamos a ir al tema. Antes, déjenme darles este aviso a todos mis hermanos. Esta semana estamos en momento de adoración por la mañana, a las 5:15 de la mañana, de 5:15 a 6:15, donde fue Restaurante Connie, costado oeste de la Escuelita Simón Bolívar. Acá en Jinotega, nuestro culto de sábado y domingo van normales a las 6 de la tarde el sábado y a las 5 de la tarde el domingo.
En la mañana del domingo no habrá culto. Les aviso a mis hermanos que no habrá culto, ni habrá culto en Yanque. Para que ya lo sepan mis hermanos en Yanque, este domingo no habrá culto allá. Y a mis hermanos acá en Jinotega, en la mañana no habrá culto. Solo tendremos el culto por la tarde del domingo, si Dios quiere. El sábado nuestro culto es normal a las 6 de la tarde. Vamos a irnos entonces, sin más preámbulo, ahora sí, al tema de esta hora. En Cristo yo puedo temer. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora de la mañana te damos las gracias por permitirnos, Señor, estar nuevamente acá en los micrófonos de Radio Dinámica al empezar este nuevo mes, pidiéndote, Padre amado, que tu Espíritu Santo esté con todos nosotros, que nos guíe siempre, Señor, que cada mensaje que transmitamos en este programa sea un mensaje de verdad, sea un mensaje lleno de tu Espíritu Santo, que no podamos predicar lo que nosotros querramos o nos guste, sino lo que tú quieres que tu pueblo sepa. Señor, bendice a cada amigo, a cada hermano que siempre está en sintonía nuestra, a aquellos que oran por nosotros, bendícelo. A mis hermanos, Señor, que con sus ofrendas hacen posible este programa, multiplícales en gran manera, Señor, su apoyo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Saludos allá en Las Mangas a mi hermanita Connie, que Dios la bendiga. Mi hermanita Connie allá en Las Mangas. También a mi hermanita Dania Palacios, que Dios la bendiga. A los que nos escuchan allá en Las Mangas, les aviso. Atención a mis amigos, a nuestros oyentes en Las Mangas. El 24 de abril de este mes ya, que hoy iniciamos, si Dios lo permite, 24 de abril, tendremos un momento de adoración allí en casa de la profesora Connie Ruiz. El 24 es viernes a las 4 de la tarde. Así que les invitamos desde ya a acompañarnos, a los amigos, a los hermanos que escuchan este programa allí en Las Mangas o cerca de ese sector de Las Mangas. Hagan planes para que el 24 de abril estén con nosotros en ese momento de adoración en casa de la hermana Connie, de la profesora y hermana nuestra Connie Ruiz. Margarita Torres, Dios me la bendiga, Dios me la guarde, mi hermana Margarita, saludos, Dios me la bendiga. Freddy Amador Aguirre, saludos, mi hermanazo Freddy, saludos a tu hermana. Ayer me dijo el nombre, ya se me olvidó tu hermana, Freddy. ¿Cómo fue que me dijo que se llamaba? Rosario, creo que fue que me dijo. No sé, ahí me corregí, Freddy, si no se llama Rosario, tu hermana. Jaime Francisco Salguera, Dios me lo bendiga, mi hermano Jaime, a usted, a toda su congregación, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, mi hermanazo Jaime Francisco Salguera. Bueno, mis hermanos, hoy quiero que analicemos, basado en aquellos dos textos que Jesús dijo, en aquellas dos frases que Jesús dijo. En una Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en la otra Jesús dijo: cuando juzguen, háganlo con justo juicio. Parecieran que se contradijo Jesús, porque en una dice no juzguen, y en la otra dice cuando juzguen, y si juzgáis o si juzgan, háganlo con justo juicio. Pero aquí dice Jesús que no juzguemos, y aquí dice que sí podemos hacerlo. ¿Cómo es eso? Bueno, les explico rápidamente para entrar al tema central de esta mañana. Miren, cuando Jesús dice no juzguéis para que no seáis juzgados, se está refiriendo a la condena que a veces muchas personas emiten sobre otras. Ese no tiene perdón de Dios, esa no tiene salvación, ni que se coma la Biblia se va a salvar. Ese tipo de juicios Dios espera que sus hijos no lo hagan, porque nosotros, ninguno de nosotros tiene la capacidad para decidir quién se salva y quién se pierde. Así que tengamos cuidado con creer que aquel, porque no está en mi congregación, ya está perdido. Tengamos cuidado, mejor dicho. Y cuando Jesús dice que si juzgamos lo hagamos con justo juicio, se refiere a emitir opinión. Que cuando vayamos a emitir una opinión sobre un asunto,
hagámoslo de manera justa, o sea, echemos a andar la razón primero, analicemos para que podamos emitir una opinión justa, una opinión correcta. Muchas veces, muchas personas dicen, no, ese hermano está equivocado, ese es falso profeta, esa hermana está diciendo mentiras, pero no hemos juzgado sus palabras, no hemos analizado sus palabras, y entonces eso nos puede llevar a emitir una opinión equivocada. ¿Ya? Por tanto, debemos de analizar primero para emitir una opinión después. Pues bien, basado en esto, hoy quiero que hablemos, analicemos este asunto. ¿Es el Israel de la Biblia el Israel de hoy? Atención, hermanos. ¿Es el Israel bíblico el Israel actual, ese que está en Medio Oriente? ¿Es el mismo Israel? Porque en la iglesia evangélica, en su mayoría, iglesias evangélicas, predican que es el mismo. Que es Israel que está allí en Medio Oriente. Es el mismo que el Israel que aparece en la Biblia. ¿Será cierto? Entonces pongamos en práctica las palabras de Jesús. Analicemos, razonemos para emitir una opinión correcta. Pues bien, veamos el origen del Israel de la Biblia. Bueno, el Israel de la Biblia nace por una elección directa de Dios con Abraham. Allí nace, cuando Dios elige a Abraham y le promete darle una descendencia como la arena del mar. Le promete bendecir a las naciones. Bueno, el Israel bíblico nace bajo una promesa hecha a Abraham. Luego, el Israel bíblico también, esa promesa se le hace a Isaac, hijo de Abraham, y a Jacob, hijo de Isaac, nieto, podríamos decir así, de Abraham. A ellos se les hace una promesa. ¿Ya? Recordemos que el pueblo de Israel desciende de estos patriarcas. Abraham, luego Isaac, que es hijo de Abraham, Jacob es hijo de Isaac. Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel y de ahí viene la descendencia del pueblo. Entonces, bien, este pueblo nace bajo una promesa, escúchelo bien. Y el Israel de hoy, bueno, ese Israel de hoy nació en 1948, fundado por hombres, en este caso las Naciones Unidas. Cuando este Israel moderno llegó a la tierra donde hoy habita, allí ya habían habitantes. Óigalo bien, allí donde hoy el Estado de Israel actual está, ahí ya había habitantes. ¿Ya? Habitantes que también eran descendientes de Abraham. Ya habitaban ahí. Y cuando llega y se establece este Estado moderno, lo que hace es desalojar a la gente que ya ahí estaba habitando. Le repito, el primer Israel nace bajo una promesa hecha a Abraham, después a Isaac y a Jacob. Este Israel nace en 1948 por las Naciones Unidas, ¿ya? Buscándole un territorio, óigalo bien, a los judíos mezclados que estaban regados principalmente en Alemania y en Europa. Ahora bien, el primero nace directamente bajo una promesa de Dios. El segundo se forma bajo la dirección humana. Yo quiero que usted vaya viendo las diferencias, si es el mismo o no es el mismo. El primero era un estado que tenía una relación directa con Dios.
El primer Israel tenía una dirección, una comunicación y una relación directa con Dios. El primer Israel. Ellos se sometían a la ley dada por Dios a Moisés en el monte de Sinaí. O sea, era un estado, era un pueblo, una nación religiosa, una nación dirigida por el mismo Dios, una nación que debía de someterse a la ley de Dios. El estado de hoy de Israel, la nación que está allá en Medio Oriente de Israel, primero nace bajo la dirección humana. Segundo, no se somete a la ley de Dios. Esa nación de Israel que está ahí no se somete a la ley de Dios. ¿Ya? No se somete porque el 41% de judíos son ateos. Mire, 41% de israelitas de ese estado hoy en día es ateo. O sea, ese 41% no quiere saber nada de Dios, ni cree en Dios. ¿Ya? El primer Israel, el establecido por Dios, se sometía a Dios y a su ley. ¿Ya? Sin embargo, este de hoy, el 41% de sus habitantes es ateo. En el primer Israel, el asesinato era castigado con la pena de muerte. En el Israel de hoy, se permite el aborto hasta los 9 meses de gestación. Ese Israel de hoy, en sus leyes, permite el aborto hasta los 9 meses de gestación. Increíble, es increíble. O sea que un niño, está previsto un ejemplo para nacer el 5 de abril, pero si la mujer que anda embarazada de ese bebé decide y dice, no, ya no quiero ser madre, puede abortarlo hoy, mañana, pasado mañana, en estos 4 días de abril, porque el aborto es permitido hasta los 9 meses de embarazo. Qué interesante, qué increíble. En el primer Israel eso jamás se iba a permitir. Repito, en el primer Israel la gente era creyente en Dios, sometida a la ley de Dios. En este Israel de hoy, el 41% es ateo. Se permite el aborto hasta los 9 meses de gestación. El homosexualismo, el lesbianismo y todas esas depravaciones sexuales se celebran, pues Israel es el único país de Medio Oriente que celebra el mes del orgullo gay. Entonces, yo quiero que usted vaya haciendo una comparación y hagamos lo que Jesús nos dijo, hagamos un justo juicio. ¿Es este Israel de hoy el Israel de la Biblia? Este Israel que permite el aborto hasta los 9 meses de gestación, este Israel donde hay 41% de ateos, este Israel de hoy donde se celebra toda depravación sexual, celebrando el mes del orgullo gay, ¿tiene relación con el primer Israel? ¿Tiene relación? Usted debería preguntarse y cuestionarse eso. Es el mismo. Se ha puesto a pensar en eso. ¿Ya? Ahora, mire, el primer Israel tenía como propósito anunciarle a las naciones paganas o vecinas cuál era el Dios de verdad, el Dios verdadero. Esa fue la misión que Dios le dio a Israel, hablarle del verdadero Dios a las naciones vecinas. El propósito del Israel de hoy es conquistar el mundo, como le decía Cerebro a Pinky. ¿Se acuerdan esa caricatura? Pinky le preguntaba a Cerebro, ¿y qué lo queremos ahora, Cerebro? Y Cerebro respondía con aquella voz ronca, lo mismo de siempre, Pinky, tratar de conquistar el mundo. Y es lo que hacen los judíos hoy en día, ese pueblo que está allá.
Su misión no es hablar del verdadero Dios. Es más, no pueden porque no lo tienen. Porque el verdadero pueblo de Dios cree en Jesucristo como el Salvador. Y esa nación que está allá en Medio Oriente no cree en Jesucristo. La única misión de esa nación que está allí ahorita, que empezó a bombardear a Irán, es conquistar territorios. Mira que sí, toda la franja de Gaza prácticamente ya la arrasaron. 70.000 personas han asesinado y han muerto en ese bombardeo de Israel, a la franja de Gaza. Entre ellos 20.000 niños. Porque el propósito es conquistar territorio. Ya casi, ya están bombardeando Líbano, ya se están apoderando del Líbano. Comienzan la guerra con Irán. Comenzaron la guerra con Irán, tratando también de sujetar a todas esas naciones bajo su dominio. El propósito del Israel actual no es el mismo propósito del cual Dios eligió al Israel bíblico. Son diferentes propósitos. Este quiere conquistar, expandirse en territorio. Aquel debía de predicar del verdadero Dios. Ahora, es increíble que los cristianos evangélicos, no todos, pero muchos cristianos evangélicos, hacen viaje a Israel. Mira qué interesante. Se viaja a Israel a conocer la Tierra Santa. Pero no predican de Jesús. No predican de Jesús. Los cristianos, si viajan a Israel, deberían decirle a esa gente que si no reciben a Jesús como su Salvador, que si no aceptan a Jesús como el Mesías, están perdidos. Deberían los cristianos hacer eso. Pero no. Más bien los cristianos apañan todo lo que está haciendo esa nación. Porque los cristianos, no todos, pero muchos cristianos evangélicos, le siguen llamando pueblo de Dios o le llaman pueblo de Dios a ese pueblo que está allá en Medio Oriente. Ahora mira, otra característica del Israel bíblico es que Dios les dijo que no se mezclaran con ninguna gente de otra nación. Mezclarse es tener relaciones, casarse. ¿Ya? Los israelitas no deberían casarse con mujeres de otros países. ¿Sí? Y cuando en una de las veces que Israel se volvió a Dios, usted lo puede ver en Esdras, Dios a través de Esdras les dice que deben dejar a las mujeres que habían agarrado como esposa y que eran extranjeras. Y muchos israelitas tuvieron que divorciarse de esas mujeres, soltarse de esas mujeres extranjeras. ¿Ya? Porque era requisito de Dios que no se casaran con mujeres extranjeras. Cuando usted va a ver al Israel de hoy, ese que está en Medio Oriente, el 70% de sus genes no es de origen judío o israelita. No es de ese origen. El 70% de sus genes, por sus genes corre sangre europea. O sea, lo que hay allá en el moderno Estado de Israel es una mezcolanza, es una mezcla. ¿Ya? Allí no hay un israelita 100% puro, o sea, así le podemos llamar, hablando, refiriéndonos a un asunto de sangre o étnico. No, eso es una mezcla. Lo que hay allí es una mezcla, una mezcolanza. Allí no hay un israelita que diga que 100% soy hijo de madre de la tribu de Benjamín y de padre de la tribu de Manasés, por ejemplo, por decir algo. No. Esa es una mezcla diferente a lo que Dios le había ordenado a su pueblo, el pueblo de la Biblia. Mire, mi hermano, hermana, el Israel antiguo
estaba dirigido por personas que el Señor quería fuesen religiosas, en el sentido creyentes. Claro, sabemos bien que también ellos recibieron la advertencia que si desobedecían iban a recibir calamidad. Pero vamos, propósito de Dios, y por eso, si ustedes se acuerdan, en el tiempo de los jueces gobernaban a los israelitas gente creyente en Dios. Eran dirigidos por profetas, hombres que se comunicaban con Dios. El estado de hoy en día, el moderno estado de Israel, sus dirigentes nada tienen que ver con Dios. Nada tienen que ver con Dios. Netanyahu lo que hace es mencionar el nombre de Dios como manipulación, pero no es un hombre de Dios. No es un hombre de Dios. Es más, esta guerra que levantó con Irán es una manera de tapar el bulto en su mismo país, porque lo iban a destituir. Incluso hay gente que pide que lo destituyan como primer ministro en Israel, allí mismo en su país, porque este hombre nada tiene que ver con Dios, nada tiene que ver con Dios. Sin embargo, la iglesia cristiana, muchos cristianos, por no investigar, por no llevar a la práctica lo que el mismo Jesús nos recomendó, de que analicemos, de que razonemos para emitir un juicio justo, para emitir una opinión correcta o justa. Muchos cristianos hoy no leen, se están dejando llevar o se dejan llevar por lo que, es que el pastor, el doctor en teología, Armando Alducín, dice esto. Es que Gary Lee, el pastor Gary Lee dice esto. Y es que el pastor fulano. Hermanos, hermanas, tengamos cuidado de seguir a hombres y no seguir lo que la palabra de Dios nos dice. Tengamos mucho cuidado, porque mucha gente está creyendo lo que la Biblia no enseña. Ponte a pensar, y te lo dejo como tarea de investigación en estos días. Investiga. ¿Es el Israel actual el mismo Israel de la Biblia? Y tú, con la ayuda del Espíritu Santo, llegarás a una conclusión, lo sabrás. Deja de despotricar y de maldecir a los que no piensan como tú, o a los que llevan una enseñanza distinta a la que has recibido. Mejor investiga. Averigua cómo son las cosas, y con la ayuda del Espíritu Santo te aseguro que vas a quedar claro de cómo son las cosas. Y ojalá seamos humildes para reconocer si estamos equivocados en lo que hemos creído o enseñado. Que Dios te bendiga en esta hora, mi hermano, hermana, mi amigo, amiga, y haga de usted y de mí mejores hombres y mujeres para su honra y para su gloria. Bien, 7 de la mañana, 57 minutos. Yomari Rugama, allá en Ciuna, Dios te bendiga, hija, Dios te guarde. Aura Lila Blandón, Dios me la bendiga. Doña Aura, bendiciones para usted y para su amado esposo, Chico Salamanca. Elías Ponce, Dios me lo bendiga. Mi hermanazo Elías. Connie Ruiz, Dios me la bendiga. Mi hermanita Connie, allá en Las Mangas. Elías Ponce. ¿Por qué me dice aquí que no se escuchaba el audio? No me activaste el audio. Sí, está activado, ¿verdad? Sí, yo lo veo, pero bueno, espero que haya sido Elías el que tiene problemas en el audio, porque no me... solo para... Maura Morán, en mi Facebook sería, porque en el de la radio no, solo para ver si fui yo el que tuve el error, aunque no creo, porque aquí yo veo que está sonando. Dios me la bendiga, mi hermana Maura. Saludos, Paco Ortiz. Dios te bendiga, mi hermanazo. Don Reinaldo Rizo Camas. La honra y la gloria para Dios. Reinaldo, que Dios te bendiga. En Facebook no tengo audio, sí.
diciéndole al mundo ¿Es en Facebook? No, en Facebook me dice Reinaldo que no tengo audio. Pero me dice Glenda que sí se escucha bien. Gracias, Glenda. Bueno, no sé qué habrá pasado. Gracias, Glenda, mi hermanita, Dios te bendiga. No se escuchó.